Es el doctor Ernesto Duarte Tagle. Estamos hablando de su hermano ahorita y del tema de los apellidos, ¿verdad? Así es. De Caborca. Del meritito Caborca, De Caborca. orgullosamente caborquense, como siempre digo. Fíjense que nuestro invitado de hoy fue de los primeros mexicanos chingones que entrevisté en el 2019. Estábamos promoviendo un evento precisamente de la Fundación Mica. Lila Downs vino. Lila Downs. Y bueno, en aquel tiempo me platicaba que pues estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, se fue para allá. El doctor hizo el primer trasplante de hígado, ¿no, doctor? El primero que tuvo una buena evolución, ¿no? Ya antes había habido con un muy buen médico hacía 15 años, desde 1963. El doctor Thomas Stars realizó en Denver, Colorado, el primer trasplante de hígado en un niño. Fue algo, pues fue un evento inédito, obviamente donaciones cadavéricas. No se conocía en aquel entonces el concepto de muerte cerebral. El concepto de muerte cerebral se conoció 4 años después, entonces fue de alguien que tuvo paro cardíaco y no se sabía todo lo que podía pasar. Entonces, evidentemente fue una situación que no fue exitosa, pero evidentemente, como dijo en algún momento Sir Isaac Newton, ¿no? Estamos parados sobre hombros de gigantes y ellos fueron los gigantes, ¿no? Así es. Bueno, el doctor, fíjense, de Caborca, Sonora, ha estado estudiando en Tokio, España, en Denver fue a estudiar, ¿verdad? También ahí donde estaba, Denver, donde fue el primer trasplante. Estuvo trabajando como director del Centro de Trasplantes en el estado de Sonora, porque es una cultura la donación de órganos, ¿no? Pues sí, así se conoce a nivel mundial la cultura de la donación de órganos, porque finalmente es algo que se tiene que dar a conocer para que la gente se informe y se convenza de que esto es más benéfico de lo que piensan. Fíjese que yo acabo de tener una discusión y muy fuerte con una persona que hablaba de el robo de órganos, ¿no? Que robaron para el trasplante, el tráfico de órganos. Uh-huh. Y yo le digo, discúlpeme, le dije, pero yo estaba hablando con un especialista y dice que no hay tal, ¿no? Es una situación que eso ha originado que la gente piensa que el tráfico se puede dar. Desafortunadamente, algo que sí hay a nivel mundial es el comercio o el turismo de trasplantes. ¿Qué es eso? Es la situación donde alguien de una situación de vulnerabilidad económica pues vende su riñón, sobre todo porque tenemos 2 riñones y es el que más se necesita y es el que pues podemos funcionar solamente con uno. Y entonces dice, bueno, pues a mí yo necesito dinero y yo pongo a disposición, yo vendo mi riñón, ¿no? Y hay el que lo necesita y dice, pues yo pago por él. Pues el doctor es médico cirujano especializado en enfermedades gastroesofágicas. Gastroesofágicas. Y endoscopía con especialidad enfocada en cirugía de hígado, vías biliares, páncreas y trasplante de hígado y riñón. Y bueno, como ya lo dijimos, en el 2015 realizó el primer trasplante de hígado exitoso en Sonora y desde entonces 200 trasplantes. Sí. Wow. Pues no es cualquier cosa. Bueno, no de 2015 para acá, sino desde que empezamos en el 2006, ¿no? Doctor, ¿y usted es el fundador de la Fundación Mica? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, mira, el modelo a seguir a nivel mundial sobre un programa de donación de órganos cadavérico exitoso es España. España en 1989 crea la Organización Nacional de Trasplantes y desde entonces es el país que lidera las donaciones con una tasa de donación de 50 donantes por millón de habitantes. Aquí tenemos en México un triste y vergonzoso, diría yo, tasa de donación de 3 donantes por millón de habitantes. Entonces, ¿pero qué fue lo que España hizo que esto fuera? Que la sociedad civil,
los enfermos se juntaron y exigieron al gobierno que les diera una certeza en esto, que no los estuviera manteniendo con hemodiálisis, con diálisis, porque la única terapia, estas son terapias sustitutivas, y en cambio el trasplante es una terapia restitutiva de la función renal y la persona vuelve a hacer su vida como normal. Entonces ellos se juntaron y entonces hicieron que España hiciera algo grande. Entonces, cuando yo regreso de España en el 2007, una de las recomendaciones de mi maestro, el doctor José Amir Pallardó, fue organiza a los pacientes. Entonces yo intento con ellos en 2 ocasiones juntarlos a hacer una asociación civil de ellos y para ellos, porque dije yo, bueno, ¿quién más que ellos pues saben cuál es la problemática? Pero ahora se idea qué difícil fue. Les decía, les ponía todo, contar con el apoyo, lo que sea, y no se juntaban. O sea, es triste ver cómo decían, pues es que yo ya me trasplanté. Se llega en el 2015, 2016 que entro al Centro Estatal de Trasplantes y entonces pues por una situación de congruencia entre estar en un puesto público y una fundación, lo dejé ahí y en el 2019 invité a otras 3 personas a formarlo y así se crea la fundación en el 2019. Si ustedes como institución detectan una donación que no es entre familiares, investigan. Sí, cuando hay un donante vivo, que como vuelvo a decirlo, lo más común es el riñón, porque tenemos 2 riñones. Y México, irónicamente o paradójicamente más bien, así como es uno de los países con una tasa de donación cadavérica y de trasplante cadavérico más bajas del mundo, es uno de los países con una tasa de donación de donante vivo de Latinoamérica con más altas, ¿no? Porque se ha impulsado erróneamente, no erróneamente que esté mal el trasplante renal de donante vivo, sino erróneamente porque no se impulsa a la vez el donante cadavérico. Y entonces la ley mexicana contempla y permite el donante vivo relacionado, es decir, familiares, hasta tercera línea o cuarta línea, y también permite la donación del trasplante renal de donante vivo no relacionado. Pero cuando vemos que es un no relacionado, tenemos la obligación, se tiene que presentar un acta notarial que diga que no hay una situación de lucro entre el donante y el receptor. Pero no tenemos que quedarnos con eso, también tenemos que investigar nosotros el comité interno de trasplantes del hospital donde se vaya a hacer esta práctica profesional, investigar los antecedentes, ¿no? Si detectamos que, por ejemplo, Irisea es de... ¿Dónde eres, Irisea? De aquí, Hermosillo. De aquí, Hermosillo. Y bueno, y tienes un donante de África, ¿no? Pues es mi primo. Ah, ¿tienes primos en África? Pues así como que dice, pues qué onda, ¿verdad? Y esa es una situación así que hay que, inmediatamente en cuanto lo detectamos, hay que denunciarlo, de hecho. Hay que decir que en todos estos años que tengo desde el 2007 no me ha tocado ver esta situación. Sin embargo, sí me ha tocado como unas 3 veces que me busca gente que me dice que quiere vender sus riñones, ¿no? O sea, sí se los han ofrecido. Sí, me dicen, recuerdo el primer caso en el 2009, una señora que me contacta y me dice que su hijo se había sufrido unas quemaduras y que necesitaba comprar unos medicamentos y que si le podía decir dónde podía vender sus riñones. Su riñón, ¿no? Entonces le dije que eso no era posible y le pregunté dónde estaba su niño. Me dijo que en el hospital infantil. Le pedí el nombre para ver que no se preocupara, que mejor nosotros íbamos a gestionar el apoyo como fuese. Y ya se desapareció la señora, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá? A lo mejor no era cierto, ¿no?
Pero no averiguó el nombre. No, no, ni siquiera me dio el nombre. Ay, entonces era mentira. Yo creo que sí. Porque si tu hijo está así, haces lo que sea por gestionarlo. Y hace el año pasado, ahora en pandemia, salió en redes de un muchacho en Monterrey que estaba muy desesperado y estaba ofreciendo dinero por un trasplante, por un riñón, ¿no? Fundación Mica nace con la idea de promover la cultura de la donación cadavérica. Así es. Mica Donando Esperanzas es una fundación que tiene por objeto dos cosas. Uno, apoyar en la promoción de la donación de órganos cadavérica, y dos, apoyar a las personas de escasos recursos que necesitan de un trasplante. Mica con doble I-K significa regalar o dar o regalar en yaqui. El logo de la fundación son los colores de la bandera yaqui precisamente, y pues va en ese mismo sentido, y para darle una identidad sonorense, ¿no? Es la primera fundación de ese corte, de ese estilo, con ese objeto aquí en Sonora. ¿Y en México? En México hay varias. Hay el primero es la FunSalud, que después se convirtió en el Instituto Carlos Slim de la Salud. Fue de los primeros y que ha apoyado a miles de personas. Pues si tienen, ¿no?, con qué ellos. Sí, ¿no? claro, pero tienen fíjate cómo ahí es el ejemplo más claro que la enfermedad no conoce y no distingue credos, no distingue colores, no distingue posición social. Nació la esposa de Carlos Slim, Sumaya, murió de una insuficiencia renal. Pero el asunto es que hay un hijo de Carlos Slim, tuvo insuficiencia renal, y uno de los hermanos le donó un riñón. Y entonces, wow, a sí raíz están de ahí, sensibilizados en el exactamente, tema, ¿no? Entonces, y de ahí, pues hay muchas otras fundaciones, Fundación Ale Quiero Donar, que nació en Los Mochis a raíz de que un niño de 4 años falleció, y donaron los órganos. También han apoyado mucho, ¿no? Entonces sí hay varias. De las donaciones que se han hecho aquí múltiples, ¿cuántas vidas se han salvado? Uy, pues mira, por Sonora tiene, sí, por muchos años y el Hospital General, de hecho fue uno de los hospitales que más donaciones multiorgánicas tenía, porque otros hospitales tienen donaciones con muerte encefálica, pero solamente donaban los riñones. Aquí sí se donaron más, no solamente los riñones. Y también tejido musculoesquelético, es decir, lo que son tejidos. Recordemos que un donante puede donar órganos: hígado, riñones, páncreas, intestino, pulmones, corazón y páncreas, y también tejidos como son las córneas, hueso, piel, válvulas cardíacas. O sea, pueden aprovechar todo. Todo. Suponiendo que uno donara lo que más lo de que 110 sirve, personas pueden ser beneficiadas. ¿Qué quedaría? El cuerpo completo no se desfigura, existe algo que es la dignificación del cuerpo. Por ejemplo, obviamente se extraen los órganos abdominales, pero es como una cirugía y se cierra. Queda una cicatriz quirúrgica grande, pero no se desfigura el cuerpo. Cuando se extraen huesos, que son los huesos de las extremidades superiores e inferiores, en su lugar se ponen unos tutores o unos tubos que le dan firmeza y fijan los músculos, y entonces el cuerpo queda como si nada. ¿Y si yo quisiera donar la piel? La piel se toma de áreas que sean de superficie amplia y que puedan ayudar al fin que se requiere, ¿no? Yo le platicaba al doctor que acabo de renovar la licencia de conducir y no me preguntaron si era o no donador. Y dice el doctor, a mí no me preguntaron, y es el promotor. No tenemos la cultura. Pues. No hay, y precisamente por eso al inicio de la plática, como tú bien dices, es una cultura, es algo que hay que hacerlo porque nos podemos ver en esa necesidad, y qué diferente va a ser que si estamos frente a un médico y nos dice,
pues tienes una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, lo que sea. Ah, muy bien, ¿y qué hay que hacer? Pues tomar con medicamento esto. ¿Y con esto me va a curar? No, con esto se va a controlar. ¿Y qué va a pasar? Pues la enfermedad va a seguir avanzando hasta que se muera. ¿Y cómo me puedo curar? Pues con un trasplante. Y en ese momento, pues en vez de sentir en la torre, pues ya no la hice. Si tenemos una cultura de donación, es decir, bueno, va, pero que el médico les diga, pero no se preocupe, porque afortunadamente en México tenemos tan buena tasa de donación y hay tanta promoción y hay tanta disposición de la población a donar que existe la donación, ¿no? Vamos a suponer que pues se enfermó uno de nuestros familiares y el familiar en pláticas nos dijo que quería donar. Uno está en capacidad de decirle al doctor, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposo, mi esposa quiere donar, o tiene que hacerlo la persona. Existen en la Ley General de Salud el título 14, es todo el referente a lo de donación de órganos y trasplantes. Fíjate, irónicamente o curiosamente, México fue de los primeros países que legisló en la materia desde 1972. Todavía no existía la Ley General de Salud, era el Código Sanitario de México, que lo hizo Plutarco Elías Calles, y en 1983 desaparece el Código Sanitario y se convierte en Ley General de Salud. Pero ya desde el 72 se agregó un capítulo referente a la donación de órganos y los trasplantes. Mucho antes que muchos países, mucho antes que España, ¿eh? Ahí en la Ley General de Salud está establecido que existen dos tipos de donantes. Bueno, ya hablamos, el donante vivo y el donante cadavérico. Ahora, sobre el donante cadavérico está dos, el donante tácito y el donante escrito. El donante escrito es el que lo dejó en algún documento, en algo escrito. Hay un vacío en la ley porque no menciona si hay un documento oficial. Pero al mismo tiempo puede ser algo a favor, porque al no decir qué documento, en realidad hasta el haberle en una servilleta, pero que sea mi puño y letra, es válido, ¿no? Y dice que nadie podrá revocar esa decisión más que solamente el que lo escribió. Pero pues, si ya estamos muertos, pues ¿quién va a para atrás? El problema son dos. Uno, no toda gente hace eso. Y dos, si los que lo hacen, no todos lo portan ese documento. Vamos a decir que hubo un accidente automovilístico yendo a San Pedro y se volteó y salió del automóvil, pues posiblemente perdió esa licencia, si es que la llevaba. O si llevaba su licencia de conducir y no le dijeron, no le preguntaron, le pusieron que no, pues ahí estuvo el problema. Si se meten a la computadora no va a salir nada. No va a salir nada. Entonces está la otra situación, el donante tácito. El donante tácito es que aquel que si en vida jamás externó su negativa a donar, en automático se convierte en donante. Antes de 2010 la ley era distinta. El donante tácito era el que manifestó en vida su disposición a donar, pero no lo dejó por escrito. Pero eso pues era en contra. Entonces, de acuerdo a la ley, todos somos donantes si nunca dijimos que no. Posibles donantes. Pero en ese referente al donante tácito, la ley dice también que de todas maneras tomaremos el parecer y el consentimiento informado de los familiares en el siguiente orden de prelación: cónyuge, concubino, concubina, padre, madre, hijo, hija y así, ¿no? Entonces, si ellos, que hay que hacerlo muy claro, no van a donar, el que está donando es el que falleció. Nosotros como familia solamente vamos a consentir la donación de él, vamos a decir, sí, pues sí quiso donar, a mí me lo contó. O decir, pues sí, nunca me lo contó, pero yo creo que si hubiéramos hablado y hubiera sabido de qué era la donación, hubiera dicho que sí. Entonces consiento la donación. Sí, por eso es importante que en las campañas de donación se hable y se le diga, oiga, y que dicen siempre, ¿dónde puedo firmar? No, pues en la página del Senatra hay un registro de donante voluntario. Está bien, uno entra, lo baja y le baja una credencial.
ahí está bien. Pero, por ejemplo, nadie puede tener acceso a ese registro más que el Centro Nacional de Trasplantes. O sea, no es de que si murió y yo voy a ver, Pedro Juárez, hijo que era donante, no puedo tener acceso. Entonces nos queda lo del donante tácito. Por eso es muy importante que en las campañas cuando dicen, ¿dónde puedo firmar? Es muy importante que en esto, pero lo más importante es que lo hables con tu familia y que les digas que respeten tu decisión de donar cuando hayas fallecido. Oiga, doctor, vamos a suponer que alguien, la familia sí quiere, muerte cerebral. ¿Cuántas horas tienen los médicos para utilizar los órganos? Porque no es de que, voy a donar, lo voy a guardar y lo voy a meter al refrigerador. No es cierto eso. Sí, no, para nada. Por eso, los órganos fuera del cuerpo tienen una vida media en los cuales al volverles a poner sangre pueden funcionar. ¿Cuánto tiempo? Depende del órgano. Pulmón y corazón, 4 horas en promedio. Hígado, 6, 8 horas en promedio. Riñón, 12 horas en promedio, a veces hasta 24. Es lo que pueden aguantar en la hielera. No es lo ideal es ponerlo entre más rápido mejor, porque obviamente las células empiezan a degenerar, se empiezan a desintegrar, se empiezan a morir, y entonces es importante tener un órgano funcional. Y por eso la donación se hace lo más pronto posible, porque también, pero una vez teniendo asegurado los receptores, porque el individuo que tiene muerte encefálica, pues sí se le dan medicamentos para poder mantener el latido cardíaco, se le tiene conectado un respirador para que siga oxigenando, pero el cuerpo tarde o temprano se apaga. Entonces, suponiendo de que, oigan, sí va a donar, ¿no? Tiene muerte cerebral, no sé cuánto tiempo ya tuvo la muerte cerebral. ¿Saben que sí va a donar? ¿Qué pasa? ¿Qué se activa? Porque imagino que todos se ponen a trabajar, pero... En una donación, en promedio intervienen más de 100 personas. Es un mundo de llamadas, es ver en el hospital que esté todo en orden para la donación, es ver lo que son los horarios, empatar los horarios, hablarle con los receptores, que estén listos los receptores, que no hay aquí en la ciudad. Bueno, pues entonces se ponen a disposición de otra ciudad. Primero son los de la ciudad. Primero son de la ciudad. El reglamento, el artículo 38 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, es el que establece la distribución. Le dice primero la ciudad, el establecimiento, el hospital donde se llevó a cabo la donación. 2, el instituto a la que pertenece ese hospital en la entidad. 3, cualquier instituto de la entidad. Y 4, cualquier institución del país. Entonces, si no hay nada aquí en el estado, pues entonces hay que de repente ver que a Guadalajara, a México o a donde sea. O si hay una urgencia nacional, pues es que ese órgano se activa y se manda a donde está la urgencia nacional. La urgencia nacional, ¿qué es? Es aquella condición en la cual el paciente necesita trasplantarse en las siguientes 72 horas si no muere. Entonces, es también todo eso. Hay que hablar al aeropuerto, hay que coordinarse con el aeropuerto, coordinarse con los vuelos, los exámenes de laboratorio de compatibilidad, una serie de cosas que realmente es muy intenso, pero muy satisfactorio cuando se pone el riñón y empieza a orinar, se pone el hígado y empieza a dar bilis, se pone el corazón y empieza a latir. Dice uno, vale la pena todo esto, ¿no? Y entonces, ¿cuántas personas me dice que podemos salvar con un...? Hasta un donante ideal que done todos los órganos que dije hace rato y tejidos, puede ayudar a más de 110 personas. Porque con la sola donación de tejido musculoesquelético, es decir, huesos, no todos los huesos de las extremidades, un poco del hueso ilíaco y tendones, se puede ayudar a más de 90 personas, porque no es que el hueso se extraiga y se vaya a implantar así tal cual. No, el hueso se procesa, dura 90 días el procesamiento, se tienen que hacer estudios muy específicos y entonces de repente se agarra un segmento de hueso y se deja, otra parte de hueso se hace polvito, otra parte de hueso se hace cubitos, de acuerdo a las patologías, de las enfermedades que se ven en ortopedia que necesiten de un implante óseo, ¿no? Entonces,
al un hueso agarrarlo y hacer 10 cubitos, pues ya hace un hueso ayudó a 10 personas, ¿no? Wow, imagínense, usted puede ayudar después de la muerte a más de 100 personas. Así es. Qué generoso sería y qué importante, ¿verdad? Doctor, tenemos que seguir hablando del tema. Lamentablemente llegamos al fin del programa. ¿Qué mensaje le quiere dar a nuestro auditorio? Pues que se informen que la donación salva vidas. Y como decías hace rato en tu mensaje, yo creo que es trascender. Decían que una manera de trascender es escribe un libro, planta un árbol, ten un hijo, y yo le diría, donen un órgano. Muy bien, pues ahí está, 4, ¿no? Y ese de la donación de órgano, ni duele, ni tienes que hacer nada. Pues es al que, contrario, ¿verdad? De que ahora sí, de que se haga polvo, se lo coman los gusanos o se haga ceniza, pues mejor ayudar a alguien, ¿no? Así es. Muy bien, pues abierto los micrófonos para seguir hablando de esto. Busque ahí Fundación Mica, WIK. Vamos a estar informando más de esto, a ver, y luego tenemos un parque, tenemos algunas cosas que informar, ¿verdad? Pero lo vamos a ir haciendo poco a poco.